levantar nuestra intención. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad, concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. El siervo de Dios, sufriente, permanece fiel a su misión, incluso cuando es perseguido, ya que confía plenamente en Dios. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo para hacerse uno de nosotros y para servirnos. Por eso Dios lo resucitó y le hizo Señor de todo. Escuchemos atentos las lecturas de hoy. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado, con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, a mis mejillas, a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios.
descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Con el corazón atento a la buena nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar la proclamación de la pasión de Cristo según San Mateo, en la que se ve cómo se cumplen las lecturas anteriores. Acompañemos de corazón estos momentos de Cristo como verdaderos discípulos suyos. Muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, y
voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valía no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús: Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las entregó, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino del Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien yo voy a besar. Deténganlo. Salud, Maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo,
cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él podría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos que declararon: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: No respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: ¿Me es el amante? Luego le escupieron en la cara y lo bofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Y ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el contexto porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero para sepultar a los extranjeros.
Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron preso los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo había entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción por el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban, diciendo: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel. Que vaya ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región.
Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero otros decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Vamos. Levantamos. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregara. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciendo: Señor, nosotros nos hemos acordado de que este impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tiene la guardia, vayan y aseguren la vigilia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Siéntese un momento, por favor. ¿Alguien se durmió durante la lectura de la Pasión? Con esta celebración iniciamos oficialmente la Semana Santa. Y hoy, pues, el tema es la entrada de Jesús en Jerusalén, el Rey
de los judíos. Este rey que hoy lo vemos entrar con cantos, como lo hacían los reyes de entonces, ¿no? Recordemos que cuando el rey regresaba de la batalla, de ganar la guerra, lo recibía todo el pueblo y hacían lo que hicieron con Jesús: cortaban ramas, cantaban, ponían sus mantos para que pasara. Era una cosa muy tradicional y muy propia de la cultura. Y a Jesús lo reciben así. Y por eso vamos a entender después la desilusión, porque todos esperaban que Jesús entrara para derrotar a los romanos y ser el rey verdadero de Israel. Pero este Jesús no era cualquier rey. Él no venía para hacer violencia. Era un rey manso que venía montado sobre un animal de carga que no es animal de guerra. El burro, el asno, no es un animal de guerra. El animal de guerra es el caballo. Entonces él viene como el son de paz, el rey de paz. Y Jesús entra en Jerusalén. Y bueno, ya después nosotros recorrimos prácticamente cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis que hemos venido haciendo todos los viernes. Cada uno son momentos claves que acompañan a Jesús en las últimas horas, últimos días y horas de su vida. Y nosotros queremos acompañarlo en esta Semana Santa. La primera parada que vamos a hacer en este camino, que es hoy, con esta celebración de los ramos o de las palmas, es una celebración que nos invita a reflexionar sobre la pasión de Jesús, sobre el don de Dios. Dios que amó tanto al mundo, nos dirá San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor de Dios, el que queremos contemplar desde hoy y hasta la Pascua, sabiendo que Dios no ahorró a su propio Hijo, sino que lo entregó para que fuera crucificado por nosotros. Queremos también ponernos, esta es la pasión según San Mateo. El viernes vamos a leerla según San Juan. Y les invito a que nos pongamos en los diferentes personajes que escuchamos hoy. Son tantos los personajes, pero hay algunos claves. Porque todos nos podemos poner al nombre de Jesús y ser víctimas. El mundo en el que vivimos nos ha enseñado que ser víctima se logra mucho. Cuando usted es víctima, logra que le ayuden, logra que lo apapachen, que le digan, ay, pobrecito, pobrecita. Cuando uno es víctima, puede hasta ganar dinero, aparte de ganar casos en la corte. Porque el mundo en el que vivimos se basa en eso, en el victimismo. Y todos somos víctimas. Entonces, todos fácilmente nos podemos poner al puesto de Jesús. No nos hagamos Jesús, pongámonos en los otros. Pongámonos en el Pedro, Juan, en el Judas. Pongámonos en aquel que traiciona. Pongámonos en aquel que niega. Pongámonos en aquel que vende al otro. Pongámonos en un lugar donde nosotros necesitamos mejorar y llegar a la Pascua mejor. Porque si nosotros hacemos conciencia de nuestros errores, de nuestro mal, entonces podemos llegar más convertidos a la Pascua. Ese es el trabajo de estos 3 días que vamos a tener como preparación al trío pascual. Porque el jueves vamos a encontrar a Jesús en su verdadera identidad. Él dijo así, cuando los discípulos se peleaban por los primeros lugares y buscando ser importantes, Él dijo, ustedes hagan como el Hijo del Hombre, que era Él,
que no vino para ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Y eso lo va a hacer el jueves. El jueves lo vamos a encontrar entregando su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Como sacerdote se entrega a sí mismo. También lo vamos a encontrar lavando los pies a los apóstoles. Para decir, y él nos dice así: yo les he dado ejemplo, ustedes hagan lo mismo. Lo vamos a encontrar sirviendo. Esa es la verdadera identidad de este rey. No es el de vivir en el palacio y en el de hacer injusticia como los reyes del mundo. Él viene para servir, no para ser servido. Lo vamos a encontrar en la Pasión según San Juan, que vamos a leer el Viernes Santo, que es una de las narraciones que más me gusta de los 4 evangelios, porque los 4 evangelistas nos narran la Pasión de una manera diferente. Y nosotros tenemos 3 ciclos en los que leemos este día la Pasión según San Mateo en el ciclo A, la Pasión según San Marcos en el ciclo B y la según San Lucas en el ciclo C. Y San Juan lo tenemos ahí. Es uno de los relatos más lindos que tiene la Biblia, porque ustedes van a escuchar allí cuando llegan a arrestar a Jesús y preguntan: ¿quién es Jesús de Nazaret? Él dice: soy yo. Y se pone enfrente de sus discípulos y dice: soy yo, déjenos seguir a ellos. Y se hace responsable él de todo. Será un momento muy bonito para que podamos nosotros entender el sacrificio de Jesús. Hoy queremos también recordar que no todo es dolor, muerte, tristeza. Que el mal no puede tener en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros la última palabra. El cristiano tiene que estar convencido que no puede permitir que el mal vence, porque en el momento en que yo le doy recta al mal, lo he hecho vencer. Y venció sobre el bien de mi vida, sobre el bien de mi familia, sobre el bien de mi comunidad, sobre el bien del mundo. ¿A quién le voy a dar recta yo? ¿Al mal o al bien? Jesús nos enseña que la última palabra la tiene el bien. Y por eso, en la noche de Pascua, el sábado por la noche, resucita. Vence el mal, vence la muerte, vence la oscuridad con su luz. Allí nosotros, ante la resurrección de Jesús, tenemos que aprender que el mal no puede tener la última palabra y que yo como cristiano estoy llamado a vencer el mal, pero no con las armas como lo hacían los antiguos, sino con el bien. Hoy queremos decirle al Señor que nos permita acompañarlo en esta Semana Mayor, que podamos participar de todas las celebraciones que nos propone la Iglesia, pero sobre todo que oremos mucho y nos pongamos, como ya dije, en uno de los personajes. Cada quien puede escoger el suyo. En el caso de los apóstoles fue adoptar el que les tocó, ¿no? Bueno, Luis, lo siento mucho. Sí. El que les tocó. Pero nosotros todos, pongámonos en uno y hagamos revisión de conciencia. Hemos negado, hemos traicionado, hemos vendido, hemos abandonado. Escuchamos que todos lo abandonaron y se fueron. Pongámonos como Pilato, que se lava la mano y dice: no, yo soy inocente. El otro es culpable. ¿Qué le dice él? Ustedes mátenlo.
Yo, miren, me lavo las manos. Los malos son ustedes. Como los sumos sacerdotes, todas las autoridades del templo, crucifican. Es mejor que tengamos un partido. Como dijo alguien por ahí, es mejor ser borracho conocido que alcohólico anónimo. Muchos creen en eso, ¿no? Es mejor ser borracho conocido que alcohólico desconocido, es decir, anónimo. Que los alcohólicos anónimos supuestamente no se debe saber quiénes son, no se identifican con su. Por eso escogieron a tal Barrabás al puesto de Jesús. ¿A quién escojo yo? ¿Al que hace el bien o al que hace el mal? ¿Al que ha hecho el bien toda su vida o al que hace el mal? Cada uno de nosotros hagámonos este examen de conciencia en estos días y pidámosle a Jesús que nos permita acompañar para que lleguemos con Él a la Pascua de la Resurrección. Que así sea. Nos ponemos en pie y confesamos la fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre, fortalecidos por la palabra y por el ejemplo de Jesús, pidamos a nuestro Padre del cielo que el sufrimiento y la muerte de su Hijo dé fruto en nosotros y en toda la humanidad. Digamos: por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Por una iglesia servicial que sea fiel y no tenga miedo a predicar a todos la buena nueva de la cruz y resurrección de Jesús. Roguemos al Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Por todos los cristianos, para que aprendamos a seguir a Jesús en su forma de servicio y en su negación de sí mismo para llevar alegría y esperanza a los que nos rodean. Roguemos al Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Para que todos los difuntos compartan la resurrección de Cristo, igual que han compartido ya con Él la muerte. Roguemos al Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que los próximos días de Semana Santa sean tiempo de gracia y nos acerquen más y más a Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. En silencio presentémosle al Señor nuestra petición personal. Por todo lo que tenemos en nuestros corazones y que el Señor ya conoce, roguemos al Señor. Por tu dolorosa pasión, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo
mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, por su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Concédenos por esta celebración que actualice el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merece nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso, te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. 108. Amén.
nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, y nuestro obispo Roberto y su auxiliar Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Úrsula, Bautista, Ricardo, Choqueacaba, Celestina Aguilar, Roberto Choqueacaba, Bernardina Flores, Miguel Ángel Santiago, Rosa Aguilar, Joaquín Castro, Adrián Rivas y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Padre nuestro vamos a cantar pidiéndole al Padre Celestial que nos acompañe y que nos ayude a acompañar a Jesús en la pasión de esta semana para llegar con Él a la resurrección.
gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Damos el don de la paz para el mundo, para la Iglesia, para todos nuestros pueblos de origen, que necesitamos esa paz también en nuestras vidas familiares y comunitarias. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Mandamos un saludo de paz, damos un saludo de paz a quienes nos acompañan en la transmisión de esta Eucaristía. Cristo entregó su vida por nuestra salvación. Ahora nos ofrece su cuerpo y su sangre en el sacrificio del altar. Acerquémonos a comulgar, en dos filas ordenadas en la parte central de la iglesia. Los que no están preparados para recibir el cuerpo de Cristo, los invito a tomar asiento y hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya lo hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 387. Amén.
tan santos misterios te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los que puedan se sientan, por favor. Agradecemos a quienes nos han acompañado en la transmisión de esta Eucaristía, deseándoles que esta Semana Santa sea verdaderamente santa de bendición para todos ustedes, para sus familias. Pedimos al Señor que las acompañe, especialmente a los enfermos, y oremos nosotros por ustedes y ustedes por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de nuestra Madre Santísima, los acompañe a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Semana Santa.